parte de JPA queremos agradecerte con un certificado especial por haber participado en el proyecto y dado esta maravillosa charla. Bueno, muchas gracias. El certificado después te lo vamos a estar mandando por Sí, mail. sí. Muchas gracias, muchas gracias. Así que es un Realmente, certificado de reconocimiento de parte de todos los que formamos JPA. muchas gracias. Y bueno, si quieren prender las cámaras y sacamos una foto, ahí pasamos a las preguntas. Me parece que fuiste muy claro, René, que te entendieron mucho. No sé, no sé, pero de todas maneras, no importa, ya si están trabajando en alguna zona así o en algún tema de fracturados o qué sé yo, lo que sí les comento es que esto, digamos, todos estos conceptos que ustedes ven acá, digamos, si bien hace algunos cuantos años se está trabajando sobre esto, muchos de estos conceptos son los últimos conceptos que hay a nivel mundial respecto de modelado de fracturas. El análisis geomecánico de las fracturas, obviamente que aquí son pequeños puntos, pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que yo mencioné en el, digamos, en el ¿no es cierto? workflow. Pero realmente tiene un recorrido obviamente mucho mayor y tiene un montón de conceptos más, pero es un modelado que, digamos, no se hace en las compañías normalmente. O sea, generalmente las compañías grandes sí lo tienen, pero digamos, en general, en casi todas las compañías, este tipo de análisis no se hace. Y esto es tan importante porque una vez que uno tiene un modelo final como el que mostré de un DFN, después es importantísimo si uno simula una fractura hidráulica dentro de lo que es ese enjambre de fracturas. ¿Cómo se comporta una fractura hidráulica dentro de ese enjambre? Un segundo, René, creo que hay una pregunta. Andrés. Yo hago una consulta. Sí. Ariel. Mi nombre es Ariel, bueno, yo trabajo en la industria, estoy en lo que es fractura hidráulica, ¿viste? Todo lo que mencionó de la parte geológica, todo, ¿no es cierto? Cuando uno hace fractura hidráulica y por el tema de esta fractura, ¿no es cierto?, geológica, el fluido también influye mucho cuando uno está fracturando en el tratamiento que le hace la roca con la fractura. Sí, pero hay que ver las condiciones de presión que hay en donde vos estás haciendo la fractura hidráulica. Imagínate que la fractura hidráulica, ¿no es cierto?, que vos sabés, ¿cuál es el espesor que tiene? ¿Cuál es la apertura que tiene una fractura hidráulica? ¿Vos sabés cuánto? Bueno, depende. Bueno, depende, pero más o menos cuánto sería, para que tengan una Depende idea. mucho del punzado, ¿no? Porque una vez hablaba con Sí, la gente pero del punzado. en general, por ejemplo, ¿cuál es la apertura de una fractura de 100 metros, 150 metros? ¿Cuál es la apertura de la fractura, no? Cuando vos pones el fluido, lo pones en compresión y todo, y generás esa fractura, generás una fractura, digamos, hidráulica. ¿Cuál es la apertura de esa fractura? Y la apertura, vos te referís, ¿no es cierto?, donde está directamente cuando empieza, ¿no es cierto?, que Cuando sería empieza y de cuando sigue, porque 1 milímetros a 10 vos milímetros. imaginate, Puede ser la apertura que sea de 1 a 10 milímetros. Claro, sí, son Depende. aperturas de 3, 4 milímetros o 5 milímetros. Vos imaginate si tenés fracturas naturales que tengan 3 o 4 milímetros y que están, digamos, a 50 metros del pozo y que vos querés que el propante quiera pasar esa fractura. Depende cuál es el ángulo con que se encuentre la fractura hidráulica con el ángulo de fractura natural, ese propante podría reactivar la fractura natural y se podría meter ahí dentro de la fractura y no se puede, y capaz que no lo pasa. O capaz que, digamos, puede llegar a cortarla directamente y pasarlo, depende de la presión que tenga esa fractura hidráulica, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo sabes todo eso? No lo sabés. Si vos no tenés un DFN y no tenés una simulación de tu fractura, poniéndole la presión con la cual estás trabajando, a la temperatura que estás trabajando, a la profundidad que estás trabajando, vos no sabés cómo se va a comportar. Entonces muchas veces las cosas más o menos salen, pero muchas veces no. El problema es que con las veces que no salen, los pozos son de 10 millones o 15 millones de dólares. Entonces cuando no te sale,
O sea, no me salieron 5 o 6 pozos de 20, son 60 millones de dólares. Entonces, digamos, yo sé que en muchos casos, en muchas compañías, es muy difícil, digamos, decir, che, hagamos un TFN, qué sé yo, que nos pueda ayudar en generar los pilotos y todo eso, y para ver cómo se comportan y todas esas cosas. Pero en realidad no se hace este tipo de análisis. Lo que se hace es, se toma la imagen de pozo, donde están las fracturas, se hace un análisis ahí alrededor de, los de 10 metros, 20 metros, y se extrapola las fracturas que se encuentran en la imagen de pozo por 200 metros. Y eso es un error, porque las fracturas van cambiando de orientación dependiendo de los esfuerzos locales, que no se saben, che, vos sabés que este pozo salió mal, no sabemos por qué. Y claro, si nunca se hizo una simulación de cómo una fractura puede funcionar en un sistema de fracturas naturales, evidente que no lo sabés. Y eso yo no entiendo, no entiendo por qué las empresas, quizás porque muchas veces está manejado por, digamos, por ingenieros. No tengo nada contra el ingeniero, pero me parece que a veces la parte geológica la dejan de lado y que se debería complementar y que entiendan ellos que estos procesos son importantes para la economía del pozo. Si realmente, si tuvieran esa información, que muchas veces el problema es que no tienen tiempo, o por lo que sea no la tienen, entonces dice, bueno, no importa, yo le pongo más presión y hago una fractura más grande. Sí, pero no, no es así, no es tan fácil, no es tan fácil, digamos. Por eso, digamos, la respuesta es, ¿cuál es la interacción? Y bueno, hay que hacer el modelo, simularlo y ver digamos, cuál es digamos, la confiabilidad de tu modelo, etcétera, etcétera, que te va a decir cuáles son los parámetros a poner, etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer otra Sí, consulta más? claro, sí, sí. Mira, bueno, yo hace hice muchos años atrás hice un curso, ¿viste? Todo lo que es yacimientos no convencionales, a nivel terciario, ¿no? Y hay una duda que siempre, yo hace bastante años que tengo fractura, soy operador de fractura, Ajá. ¿no? Y, y la duda que siempre tuve, ¿no es cierto? Como también laburé un tiempo en perforación, con servicios especiales, y la duda, no sé si usted tiene información de eso o habrá trabajado en la parte esa, el tema de producción, un yacimiento no convencional al compararse con uno convencional. No sé, una vez en esa charla que hice hace muchos años, decían, bueno, que el yacimiento convencional, bueno, que está la roca reservorio, qué sé yo, cuando uno llega al gas o el petróleo, después, bueno, hay pozos que directamente tienen su propia energía, van produciendo, poner en el caso del petróleo, otro le pone, qué sé yo, un equipo A y B, donde hace una extracción, ¿no es cierto?, del petróleo, ¿viste? Claro, El convencional con el tiempo, bueno, capaz que te da un ejemplo, un pozo, no estoy en la medida, 40 metros 40 metros cúbicos día, con los años va bajando, ¿viste? 30, 20, bueno, hasta que se va desinflando ese convencional. Puede ser verdad, ¿no es cierto? En esas charlas que me dieron a mí hace muchos años atrás, que en el no convencional tiene un caudal mínimo constante, que no se va desinflando el pozo, que por eso se hacen un montón de fracturas. Yo me acuerdo antes de la fractura, cuando recién empezado se hacían de forma vertical el estrato, viste, que no navegaban, viste, después se dieron con los años cuenta, bueno, que directamente nacían vertical perforaban y después navegaban por toda la formación de vaca muerta, donde se aprovechaba mal el fracturamiento y es para la producción. Va, no sé si tiene dato de eso, ¿no? Eso nada más. sí, sí, claro, claro, sí, sí, claro, sí, he trabajado en los dos ambientes, pero lo que pasa es que los sistemas de permeabilidad son totalmente diferentes, porque el tema es que, digamos, en un sistema convencional tenés un sistema de fracturas, pero en general también tenés una matrix que tiene una porosidad determinada. Vamos a suponer que tengas un 5% de porosidad, ¿no es cierto? Y que es un tight. Entonces, vos haces una fractura, o las fracturas naturales, ¿no? Van a ser alimentadas por esa matriz, donde está el petróleo, digamos, general está el petróleo acumulado allí. Entonces va a aportar a las fracturas naturales. Vos cuando haces la producción estás tomando el fluido de las fracturas naturales
Y después, bueno, si haces una fractura hidráulica, va a aumentar muchísimo, pero la producción va a depender de la cantidad de petróleo que la matriz le esté entregando al sistema de fracturas. ¿Entendés? Entonces, puede ser enorme, puede ser muy grande, bárbaro, y si vos tenés mayor porosidad, puede ser mayor producción, etcétera, etcétera. En cambio, en las rocas madres o en los no convencionales, la permeabilidad no existe. Existe solamente la que están al lado de las fracturas. Entonces el fluido empieza a ir hacia la fractura hidráulica, pero lentamente. En principio, como hay un cambio de presión muy grande, hay una producción alta, digamos, por unos 20 días, un mes, etcétera, pero luego se ameseta y tienen una producción baja, pero muy extendida en el tiempo, ¿sí? Entonces, de esa manera, sí, los costos de los pozos y el costo de petróleo andan bien, resulta económico. Si no, como en el caso de Vaca Muerta, resulta a veces no es económico, ¿no? Pero esas son las diferencias. ¿Cuáles son los sistemas de permeabilidad que se encuentran en el convencional y en el no convencional? En las rocas madres no hay contacto, no hay permeabilidad. Entonces, por eso, cuanto más fracturas hagas, mejor, porque va a haber más fluencia hacia las fracturas, pero igual esa transmisión va a ser muy lenta, ¿no es cierto? Y va a llegar a mesetarse, ¿no? Pero, pero sí, digamos, esa es la respuesta. Buenísimo, René. Bueno, gracias, gracias. La verdad que cada palabra tuya es como una enseñanza para nosotros que estamos ahí insertando en el mundo laboral. Es tremendo todo lo que nos compartiste hoy en la charla, así que nuevamente gracias y también gracias a todas las personas que nos acompañaron en la charla. Sí, muchas gracias también y por la paciencia y porque yo solamente espero que, digamos, de esta charla, si en algún momento les toca, digamos, hacer un trabajo al respecto, etcétera, etcétera, acuérdense algunos conceptos básicos nada más. De cómo encarar un trabajo de este tipo que ya les digo, estos son conceptos que algunos viejos, pero que son digamos, definidos o reubicados dentro de un workflow de análisis geomecánico de caracterización de fracturas naturales. Así que espero que los pueda ayudar en algún momento. Así que René, de todas maneras, gracias por la invitación, ¿no? René, ahí está preguntando Jessica si podés facilitar tu correo para hacerte alguna consulta. Sí, es rmanceda, ¿Sí? outlook.com. Bueno, ahí yo lo escribo en el... Claro. Sí, el que me mandaste vos, digamos, el link para la reunión. Bien, buenísimo. Ahí ya lo escribieron. Sí, Perfecto. ahí está. Sí, sí, cualquier cosa ya saben, ¿eh? Bueno, Bueno, vamos cerrando entonces, ¿no hay ninguna consulta más? Bueno, gracias René, gracias nuevamente, No sé gracias a todos si, por a ver, acompañarnos. Sí, una Andrés. preguntita, por ahí no se dijo y no sé, pero bueno, es una espina que tengo. Cuando habló Cement Bridge, no sé, me pareció ver algo muy parecido a los BIF, seguramente no tiene nada que ver, pero si tenés ganas de explicar cómo se forma un BIF, fracturas horizontales, o si querés te lo pregunto por mail, como quieran, y como si quieran. además esos BIF, si además esos BIF también los considerás a la hora de generar los enjambres de fisuras o si lo considerás en tus modelos geomecánicos, en las zonas de Se sobrepresión, consideran, bueno, sí, hablando de sí, shale, sí, ¿no? sí, 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 se consideran dentro de los modelos geomecánicos también. El tema es largo, obviamente, la pregunta tuya no es tan fácil, pero para que todos sepan, los BIF son fracturas naturales paralelas a la estratificación, ¿sí? Se forman en zonas donde hay rocas madres que están generando hidrocarburos, ¿m?
por la sobrepresión que se genera el hidrocarburo. Son muy discutidas y que fueron discutidas durante mucho tiempo porque antes no consideraban de que se podría formar una fractura horizontal. Ustedes imagínense que estén a 3.000 metros de profundidad y toda la columna se tiene que elevar. Las fracturas horizontales tienen espesores, por ejemplo, en la cuenca neuquina de hasta 15, 20 centímetros. ¿Sí? O sea que son fracturas que están rellenas con calcita en vaca muerta de 15 a 20 centímetros. Obviamente que la mayoría son con menor espesor. Pero es como que la columna por encima de esas zonas se tiene que elevar, se tiene que separar 15 centímetros para que se pueda depositar una calcita que la fibra de esa calcita es perpendicular a la estratificación. Por lo tanto, eso antes no se consideraba como que podía generarse en profundidad. La gente, muchos geólogos, hasta hace muy pocos años, te estoy hablando de 5 o 10 años, no es que estoy hablando del siglo pasado, pensaban de que esas fracturas se formaban en zonas someras y que luego se iban a profundidad. No, se forman en profundidad. Yo les di un ejemplo de una fractura en la cuenca de Pisces que se generó a los 45 millones de años, hasta los 5 millones de años, 7 millones de años. Entonces, con ese dato de datación, hay otros datos de datación, hay isótopos también, se puede definir que esas fracturas se formaron en profundidad. ¿Y cómo se forman en profundidad? Se forman porque hay una sobrepresión de la roca madre debido a la generación de hidrocarburos, pero además hay una sobrepresión que viene de una compactación muy mala, donde todavía queda agua adentro de esa roca, entonces hay mucha roca flotando en un fluido. Ese agua más la generación de hidrocarburos está generando esa zona de sobrepresión. Luego, también hay un sistema de compresión. Aparentemente están relacionadas con eventos de compresión también. Por ejemplo, los BIF se llaman BIF porque cuando uno los ve en sección, esas fibras de calcita que están en diagonal generalmente, parece la sección de un bife de carne. Después se llaman BIF. Eso ya se había visto en Inglaterra, ¿no? En el siglo pasado. Entonces, vos necesitas, además de eso, necesitas que un sistema compresivo y eso se ve porque en esas láminas o las fibras de la calcita se van inclinando en forma sigmoidal. Eso porque hay una cizalla. O sea que el techo del BIF se forma y se va corriendo lateralmente. Y además hay una presión de cristalización de la calcita que es enorme. Es enorme. Es tan grande, obviamente que no es que se separa 15 centímetros esa zona para que se pueda meter la calcita adentro, sino que será de unos micrones que se separa y luego ahí digamos, se mete el líquido de la calcita y luego comienza a cristalizar, ¿cierto? Se forma la primera lámina, por decir así. Esa generación de esa lámina tiene una presión, tiene una fuerza de cristalización tan grande que puede mantener toda esa columna por encima. Luego vendrá otro evento, otro microevento, habrá otra lámina de micrones y así sucesivamente. Entonces, un BIF de 15 centímetros se forma en millones de años, como yo les comentaba, pero tiene que tener esas condiciones, ¿no? Condiciones de roca madre, tiene que tener condiciones de sobrepresión muy importantes, zonas de subsidencia, digamos, muy grandes, columnas también importantes y también ese sistema de compresión. Hay algunas, digamos, fracturas horizontales que están en superficie, pero que tienen yeso, ¿no es cierto? Y cuando vayan al campo ustedes van a ver a veces alguna cosa con yeso, pero esos son derivados de la exhumación. También sucede el mismo proceso, hay una separación y hay se mete el yeso ahí, cristaliza y genera también unos BIF, pero son derivados de la exhumación de, de las unidades más antiguas o inclusive
pleistocenos, ¿no? O sea, unidades pleistocenas. Pero esto es todo un tema porque, digamos, el problema que hay con los BIF hay que ponerlos en el modelo, porque esos BIF, si están espaciados en la columna de una manera determinada, son barreras para las fracturas hidráulicas. Porque imagínate una fractura, un BIF de 15 centímetros de calcita o de cuarzo, ¿no es cierto? Si vos tenés una fractura que tiene solamente 3 o 4 milímetros de apertura, ¿no? La altura, digamos, esa fractura no va a cortar el BIF. Y por lo tanto va a ser el techo o la base y el techo de esa fractura. Entonces, por eso hay que hacer esos análisis de BIF, ¿no? Eso es otro tema, viste, que es larguísimo también. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado grabado. Bueno, Sí, cualquier sí. cosa, no, decime y cualquier cosa yo te paso algún material respecto de los BIF y todo. Hay un trabajo que hicimos ahí en el Arroyo Mulichinco, en Neuquén, con la gente de Austin, que es realmente un trabajo muy bueno. Lo digo sobre todo porque participaron mucha gente, viste, con muchas disciplinas metidas que hubo ahí. Inclusive encontramos algunos indicadores cinemáticos dentro de los BIF totalmente nuevos que están publicados. Este, y te puedo pasar el trabajo también, no hay problema. O sea, cualquier cosa escribime. Sí, sí, esto quedó Ustedes bien, grabado, muchas gracias, o René. sea, lo vamos a editar y después lo vamos a subir al canal de YouTube, con el permiso de René. Sí, sí, no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, Bueno, si no quedan más preguntas, podemos dar por terminada la charla y volver a agradecerle a René por la predisposición y la clase magistral que dio. Bueno, tanto Sí. no, pero no es para tanto, pero sí, en cuanto a los conceptos, le digo que, fíjense que son conceptos bastante modernos, en este tema que, digamos, acá, sobre todo en Argentina, están, digamos, en pañales, ¿no? En muchas cosas. Pero por eso, digamos, eh, me interesó mucho la invitación que me diste, Javier, que me dieron ustedes, porque creo que de esta manera, digamos, muchas veces en la facultad no tenemos esta cantidad de datos y de elementos tan, tan actuales, ¿no? Directamente para aplicar en proyectos. No es algo teórico ni nada por el estilo, es algo que se aplica actualmente, ¿sí? De hecho, YPF tiene un grupo que fue generado cuando yo ahora estoy retirado de YPF, pero se generó un grupo y que todavía, como yo hago soporte con ellos, en YPF trabajamos en conjunto, y es el modelo el workflow que se lleva a cabo en la parte de fracturado, ¿sí? Y eso se hace también en Shell, se hace en Exxon, porque tenemos amigos a nivel mundial. Esto, digamos, este workflow no solamente fue de Austin, sino que fue gente de Stanford, Dave Pollard, de Aidin, gente de Royal Holloway, como Ken McClay, la Universidad de Oslo, la Universidad de Barcelona, de Roma. O sea que hace muchos años que se está haciendo esto desde el punto de vista geomecánico. No es algo totalmente nuevo, pero sí son herramientas que son difíciles de manejar, digamos, inclusive no solamente del punto de vista de la fractura, sino de los modelos estructurales que actualmente ya se hacen directamente con balance geomecánico, ¿no? Los programas, digamos, de balance geométrico se usan, como lo uso yo, pero para describir o para hacer algunas cosas, pero los modelos geomecánicos, que como Dinel 2D, son los programas que se usan para hacer balance geomecánico, ¿no? Y hay otros, ¿no es cierto? No solamente está ese, hay otros programas, ¿no es cierto?, que se hacen, modelos estructurales geomecánicos como Abacus, etcétera, ¿no? Así que yo les recomiendo que si están haciendo en su carrera, lleven fundamentalmente la geomecánica hacia la geología, porque en la parte estructural fundamentalmente, porque ahí está la respuesta
a muchas cosas, sobre todo ahora para los yacimientos no convencionales. No solamente para los yacimientos no convencionales, sino para lo que se viene, que es una etapa de transición en la industria energética, que es a través de los análisis de campos hidrotermales, por ejemplo, para hacer uso de la energía hidrotermal, de la captura de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Que es importante eh, para hacer qué sé yo, reservorios nucleares, como se hizo en Estados Unidos, donde esta metodología se usó para hacer un reservorio nuclear, donde está, digamos, ahí guardado un material nuclear que está, obviamente, peligroso, que está metido ahí, y todo ese tipo de cosas, ¿no? No solamente es para petróleo, ¿no? Bueno, chicos, no los jodo más, porque si no, no nos vamos más. Yo, René, escucharte. La verdad que cada palabra, como vuelvo a repetir, cada palabra la escuchamos atentamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo igual, como les digo, agradezco la paciencia porque era una 45 minutos, una hora de charla, pero se hizo hasta las 9. Y para realmente quedarse, la verdad que es importante la paciencia, chicos. Bueno, ya saben, cualquier cosa nos conectamos. Gracias, Bueno, René. hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao.